Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando con esta sesión. Eh, lo primero, desear que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis todos bien. Y, por supuesto, daros las gracias por atender a este webinar que va a impartir mi compañero Eduardo Rodríguez, preventa dedicado especialista para la parte de VMware. Primero me presento, mi nombre es Jorge Peral, yo soy preventa manager de la parte de seguridad y networking dentro de Arrow. Perdón. Y bueno, este webinar se encuadra dentro de otras múltiples iniciativas que hemos tenido dentro de Arrow pues, durante los últimos meses para pues, enseñar un poquito las soluciones dentro de los fabricantes del portfolio que llevamos y que pues, vienen a complementar todas el resto de iniciativas y de webinars que hemos ido, como decía, desarrollando en los últimos meses dentro de la iniciativa de Divergente, a la cual os animo que entréis. Al final, Divergente es una comunidad de preventas donde pues, podemos compartir distinto conocimiento y distinto material muy interesante a nivel preventa. Así que, bueno, si no conocíais esta iniciativa, pues os emplazo a que podáis entrar y os podáis registrar en este portal, ¿vale? Como os decía, este webinar va a constar de dos partes. La primera parte en la cual pues, mi compañero Eduardo Rodríguez va a realizar una presentación de Intrinsic Security y Carbon Black como soluciones de VMware para la seguridad. Y después de esta presentación realizaremos un concurso de Kahoot, un concurso pues, un poquito más lúdico, con preguntas también sobre lo desarrollado en este webinar y que también, pues bueno, si realizáis este concurso, pues vais a optar también a una serie de premios muy interesantes que luego ya comentaremos. Así que, bueno, pues os emplazo a que estéis atentos al webinar. Y bueno, y sin más, pues dejo paso a mi compañero Edu para que os vaya comentando todo lo que os tiene que contar. Perfecto, gracias Jorge. Se me oye bien, ¿verdad? Y Perfectamente. la pantalla se ve bien también, Per- ¿verdad? Perfectamente, Edu. Vale, perfecto. Bueno, espero no aburriros mucho con la presentación, ¿vale? Estas horas se hace un poco duro, pero bueno, esperemos bueno, hacerlo lo más ameno posible. Y nada, sobre dudas, preguntas, pues bueno, eso lo mejor es si podéis plantearlas todas en el chat y después al final, pues podemos resolverlas, ayudaros en lo que necesitéis o en las dudas que vayan surgiendo, ¿vale? Bueno, como ha explicado Jorge, el objetivo de esta charla es que conozcáis todo el tema de seguridad que tiene VMware, ¿vale? Es verdad que en este área o en esta vertical, VMware no es muy conocida, en el sentido de que siempre que se habla de VMware parece que se habla de data center o de infraestructura. Pero VMware ha dado un paso más en podríamos decir, en el negocio y pues ha hecho bastantes avances con respecto al tema de seguridad pues en todo el data center, ¿vale? Y quiere ser también un vendor importante dentro de esta vertical, ¿vale? Entonces os voy a explicar un poco en general en qué consiste y cuál es el concepto de seguridad para VMware y a partir de ahí, pues bueno, ya después, si queréis profundizar más o lo que sea, pues eso, me escribís un correo a mí, también a Jorge, bueno, eso como queráis, ¿vale? Para resolveros las dudas o lo que necesitéis a nivel de seguridad dentro de VMware y más concretamente su producto estrella que es Carbon Black, ¿vale? Entonces, con respecto a VMware, lo primero que a mí me gusta hablar cuando hablamos de seguridad en VMware es el concepto de Intrinsic Security, ¿vale? Cuando hablamos de ese Intrinsic Security, bueno, lo primero, ver una visión global a nivel de VMware. Al final, la intención de VMware siempre es poder, pues el concepto cuando hablamos a nivel del entorno, ¿vale? De poder
tener o poder dar solución al data center o a la empresa de forma completa, en el sentido de que poder desplegar las cargas en cualquier nube, ¿vale? Ya sea una nube pública, una nube híbrida, un Edge, una telco, ¿vale? Me da igual. Cualquier aplicación y sobre cualquier dispositivo, poder controlar cualquier dispositivo. Claro, lo interesante de esto a nivel de data center, pues más o menos lo tenemos implementado. VMware, pues es líder en alguno de ellos y es conocido en muchos de estas verticales, pero claro, lo importante también es darle una seguridad a todo esto, ¿vale? Porque si se nos escapa la parte de seguridad y más ahora en estos tiempos que trabajamos desde casa, que ese tema de seguridad es más difícil controlable, que ahora ya no tenemos un perímetro único que es mi empresa y mi data center, sino que ese perímetro se ha dispersado y ahora el perímetro es el dispositivo que está desde el que estamos trabajando desde casa. Si eso no lo tenemos controlado, no lo securizamos, pues ahí falta una pata importante dentro de VMware. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando se habla de seguridad, al final, pues existen muchos terceros que nos pueden atacar, ¿vale? Virus, malware, brechas de seguridad, diferentes ataques que podemos tener pues a nuestras aplicaciones y a nuestros datos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lógicamente por debajo pues podemos tener lo que queramos, podemos tener CPU, disco, nuestra nube, la nube pública, nube híbrida, ¿vale? Un service provider, podemos hablar de lo que seamos y lógicamente aquí interviene el usuario, ¿vale? El usuario o el dispositivo que al final es como la parte más vulnerable dentro de toda esa cadena que está dentro de mi empresa o dentro de mi negocio, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para proteger esto, pues normalmente lo que existe es como muchos vendedores, muchos fabricantes para poder proteger todos estos terceros, podríamos decir, estos dispositivos, ya hablamos de aplicación, hablemos de datos, hablamos de CPU, de disco, de nube, ¿vale? Para proteger virus, para proteger malware, pues existen más de 3.500 fabricantes con más de 80 productos para poder solucionar esta disyuntiva o esta complicación. Bueno, pues VMware viene un poco como a borrar ese concepto, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Que al final esos fabricantes lo que hacen es poner un add-on, ¿vale? O poner un add-on al entorno que ya tenemos. Lo interesante cuando hablamos de intrinsic security, ¿vale? Es que nosotros no pongamos algo sobre lo que ya tenemos, ¿vale? O que podríamos decir, mis verticales o mis departamentos de IT no trabajen de forma aislada dependiendo sobre lo que estés trabajando, ¿vale? Pues tenemos un especialista para red, otro para cómputo, otro para nube, otro para no sé qué. ¿Y qué pasa? Que para cada uno tenemos que poner un fabricante de seguridad, tenemos que poner una solución de seguridad, bueno, pues intentar solucionar eso, ¿vale? Y lógicamente después una cosa muy importante que actualmente todo ese análisis se basa en el hilo, ¿vale? En el thread. Eso es lo que viene un poco podríamos decir, no lo quiero decir así, pero a destruir, no sé, a quitar VMware, ¿vale? En el sentido de que la solución que ofrezcamos a nivel de seguridad no sea una solución como un add-on, sino que venga en el propio producto, ¿vale? Que venga embebida en el propio producto y nosotros simplemente tengamos que habilitar esa funcionalidad de seguridad, ¿vale? Lo que VMware llama built-in. Esto lo quieren un poco asemejar como a los edificios antiguos, a los edificios antiguos y edificios inteligentes. Pues tú, los edificios inteligentes ya vienen con funcionalidades que tú simplemente tienes que habilitar o deshabilitar, ¿vale? Pues esos edificios inteligentes en los que ya viene la instalación del aire acondicionado puesta, no tienes que poner tú tu aire acondicionado
aparte, o ya viene el tema de la calefacción incluido, no tienes que poner radiadores aparte, ¿vale? O sea, simplemente tienes que habilitarlo. Es como un, pues eso, un built-in, ¿vale? Ya viene en el propio producto de VMware esa parte de seguridad y tú la habilitas. Y también un poco eso, el quitar el trabajar en silos, sino todo de una forma unificada, porque al final la solución a nivel de seguridad de VMware es Carbon Black o es Intrinsic Security, en el que la seguridad va en el propio producto y tú solo tienes que habilitarla, ¿vale? Y después una cosa súper importante, y es que el análisis está basado en el contexto, no en el hilo, sino está centrado en el contexto, en lo que está pasando. Y cuando haya algo distinto que ocurra a lo que normalmente pasa, entonces podamos dar una solución. ¿Vale? En el sentido de que no es la forma tradicional de trabajar los anti-malware, los antivirus, de, bueno, yo tengo un problema, ese problema ocurre y cuando el problema ocurre creo el parche para solucionar el problema. No, la solución es que yo esté analizando el comportamiento de ese sistema, de ese tercero, de ese dispositivo, de lo que sea, y si hay algo que está ocurriendo distinto a su comportamiento tradicional o normal, pues que sepamos o que el producto, que Carbon Black sepa controlarlo o sepa o conozca que eso es algo distinto y diga, oye, aquí está pasando algo raro, vamos a aislar este tercero de la red para que no se infecte todo, para que no tengamos un malware en todo mi negocio. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre, o VMware siempre coloca la aplicación y los datos en el centro del negocio y a partir de ahí, pues tenemos los distintos terceros, ¿vale? O la red, o las cargas de trabajo, o la nube, o los endpoints, o esa parte de identidad. Y para cada uno de esos terceros, pues tenemos nuestro producto que ya va embebido con esa parte de seguridad. No tenemos que hacer nada, ¿vale? Pues para esa parte de network tenemos NSX, para esa parte de cargas de trabajo, bueno, App Defense, que esto ya se va a descatalogar, va a evolucionar a Carbon Black, la parte de Cloud con Secure State, ¿vale? La parte de Endpoint con Endpoint y Identity con la parte de Workspace ONE y después todo eso securizado, incluyendo toda esa parte de Carbon Black embebida dentro de esos productos, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas partes para ver cómo ayuda VMware en ese tema de seguridad. ¿Vale? Entonces, al final es un poco reincidir sobre lo mismo. Nosotros, o VMware, no no pone la seguridad sobre el producto, sino que va embebida en el propio producto, ¿vale? Y al final lo que conseguimos con esto es que no sea algo reactivo, sino proactivo, lo que os comentaba antes. Yo no tengo que saber que algo me ha pasado para actuar, sino que yo, sobre el propio comportamiento basado en el comportamiento, sobre el comportamiento del dispositivo, puedo coger y decir, oye, aquí está ocurriendo algo raro, esto lo aíslo. Y exactamente lo mismo de antes. Yo algo que antes funcionaba como silos, ahora lo hago alineado, unificado, lo que comentaba antes. Entonces, en ese sentido, bueno, pues un poco reincidir sobre lo mismo, ¿vale? Como veis, repito conceptos para que quede claro y entonces, en ese sentido, es estar siempre vigilando lo que ocurre sobre lo importante que es en mi negocio, ¿vale? Que al final son las aplicaciones y los datos y todo lo que hay alrededor. Entonces, si estamos hablando de ese endpoint, pues controlar si mi dispositivo es un dispositivo bueno para conectarse a mi red, quién es el que se está conectando, ¿vale? A nivel de red, si yo puedo tener tráfico interno que a lo mejor sea malicioso y no sea el tráfico que tiene que ir por mi red, ¿vale? Estoy controlando los movimientos laterales o las conexiones laterales dentro de mi data center, ¿vale? ¿Está realmente securizado mi acceso a la nube pública? Pues eso también es importante. Y después saber que si tengo un ataque a esos terceros, ¿vale? Pues poder detectar y responder
a ese problema antes de que ese problema ocurra, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si yo hablo de un Next Generation Antivirus, ¿vale? Lo que tanto se habla ahora de NGAV, o sea, el poder detectar un EDR, Endpoint Detection and Response, ¿vale? El poder responder antes de que el problema ocurra, bueno, pues ahí tenemos Carbon Black, ¿vale? Con respecto al tema del endpoint, Workspace ONE, ¿vale? Con toda la parte de Access Control, lo veremos. Con respecto a todo el tema de tráfico de red y movimientos laterales, movimientos horizontales dentro de la red, pues tenemos NSX con el Service Defined Firewall y a nivel de nube pública, pues Secure State, ¿vale? Para securizar la configuración a esa nube pública. Entonces, si hablamos de Carbon Black, bueno, pues esta es una foto que me gusta mucho compartir, es un poco antigua, pero creo que es bastante interesante, es cómo aplica VMware Carbon Black en cada uno de sus productos. Y, por ejemplo, ya tenemos el poder tener Carbon Black dentro de vSphere. De hecho, desde el 29 de octubre podemos tener securizadas las máquinas virtuales y los SX y el vCenter, lógicamente, porque es la máquina virtual, dentro de mi entorno de vSphere sin tener agente, ¿vale? Porque las VMware Tools, las tools de mis máquinas virtuales, ya van a ir embebido con esa partición de Carbon Black para yo, si necesito, habilitarlo y poder tener securizado mi entorno, ¿vale? O sea, poder tener securizado mi entorno sin agente. Es lo que comentaba antes del built-in, ¿vale? De tenerlo embebido dentro del producto. Y esto ya desde el 29 de octubre está disponible. Otra opción también es Workspace ONE, ¿vale? Con Workspace ONE Security, ¿vale? Es una funcionalidad, o sea, viene ya dentro de Workspace ONE. Es verdad que para poder habilitarla tienes que comprar la licencia, pero ya viene unificado dentro de Workspace ONE para, si quieres, proteger esos dispositivos desde los cuales te conectas a tu empresa, ¿vale? Lógicamente aquí hay que tener una cosa importante y una cosa clara, ¿vale? Y es que Workspace ONE o Workspace ONE Security, esta parte de embebida de Carbon Black, es solo para portátiles, ¿vale? De momento está en roadmap el poderlo tener con dispositivos móviles, ¿vale? Pero Windows, Linux, ¿vale? Mac, todo eso podemos soportarlo si nosotros tenemos Workspace ONE para este tipo de dispositivos. Si estamos teniendo Workspace ONE para dispositivos móviles tipo iOS, Android, para eso hay que esperar un poco, todavía no está soportado, ¿vale? Después tenemos la integración con NSX, lo que comentaba antes, en el propio NSX ya va a ir integrado Carbon Black y posteriormente Secure State, ese análisis en la nube pública, pues el poder securizar esa nube que va a estar totalmente integrado, ¿vale? Y de esa manera, pues abarcamos todo el ecosistema. Una cosa muy importante, aquí quizás lo que falta un poco, la pata que faltaría dentro de todo este enrolado es toda la parte de Kubernetes, ¿vale? Pues eso, de Kubernetes. Entonces, VMware lo que ha hecho, como le falta esa pata, igual que hizo con Carbon Black, ¿vale? Lo que ha hecho ha sido comprar una empresa que se llama Octarine, ¿vale? Octarine es para securizar esos Kubernetes. Bueno, pues lo que va a hacer va a ser integrarlo dentro de Carbon Black y de esa manera pues voy a tener yo también securizado todo el ciclo de vida de Kubernetes, tanto en la parte de desarrollo, ¿vale? Como en la parte de instalación, como en la parte de operación, ¿vale? Todo eso lo voy a tener cubierto gracias a Octarine integrado dentro de Carbon Black. Y después una cosa importante, simplemente para que lo veáis, bueno, yo tengo mi consola de Carbon Black, desde aquí veo las cargas de trabajo que yo estoy analizando dentro de Carbon Black. Estas cargas de trabajo pueden ser cargas de trabajo instalando el agente dentro del dispositivo de mi Windows o de mi dispositivo físico, hablo, ¿vale? Dentro de mi Windows, de mi Linux, de mi Mac y tengo mi consola de Carbon Black. Una cosa importante, nosotros en Arrow tenemos la consola de Carbon Black, entonces, porque ya antes de que VMware comprara Carbon Black éramos distribuidores de Carbon Black, o sea que tenemos también preventas especialistas para la parte de Carbon Black. Entonces, si queréis hacer una demo a cliente, lo que necesitéis, bueno, pues nos escribís a mí o a Jorge
y nosotros podemos ayudaros a hacer esa demo dentro de cliente, enseñaros la consola de Carbon Black, bueno, un poco todo eso, ¿vale? Pero aparte de esto, aparte de tener la consola de Carbon Black, como os decía, ya desde el 29 de octubre, Carbon Black se integra con vSphere, ¿vale? Y va integrado dentro del propio hipervisor, ¿vale? Dentro del propio hipervisor para proteger el hipervisor en sí y después dentro de las VMware Tools. Cuando yo instalo las VMware Tools, pues yo voy a tener esa pata, podríamos decir, dentro de las VMware Tools para poder habilitar la parte de Carbon Black dentro de esas máquinas virtuales, dentro de esos VDIs, ¿vale? Lo que yo necesite. Y poder proteger mi entorno sin agente de esas máquinas virtuales. Y lógicamente, pues a través de un plugin, pues poder integrarlo dentro del vCenter y de esa manera, pues ver las cargas de trabajo dentro de mi vCenter, sin necesidad de tener que ir a la consola de Carbon Black, ¿vale? Nosotros instalamos esa playa, se habilitará esa opción, aparecerá aquí la opción de Carbon Black y a partir de ahí tendremos una vista de características generales a nivel de Carbon Black. ¿Veis? Pues podemos ver vulnerabilidades a nivel del SX, de vCenter, de Windows, bueno, pues de aplicaciones de Linux, de aplicaciones de Windows, bueno, pues características o funcionalidades del propio vSphere o vCenter dentro de Carbon Black. Por defecto, lógicamente, en mis máquinas virtuales viene deshabilitado, ¿vale? Nosotros lo que tendremos que hacer es habilitarlo. Tú entre la parte de Carbon Black entras en esas máquinas virtuales y te vendrá una opción para habilitar Carbon Black. Desde ahí lo habilitas. Hay veces que hay que reiniciar esa máquina, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta para si lo habilitáis con la máquina encendida, pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta y a partir de ahí, pues ya aparecen características o información, mejor dicho, sobre mis máquinas virtuales, qué problemas podemos tener, ¿vale? Y directamente poder remediar los problemas que podemos tener o solucionar los problemas que podemos tener desde la consola de vSphere, ¿vale? Y bueno, pues entender las vulnerabilidades, como os he dicho, siempre el análisis que hace VMware es un análisis basado en contexto, ¿vale? No basado en el hilo, sino basado en contexto, en lo que está pasando, y esto es muy importante para detectar antes de que ocurra algún problema dentro de mi entorno. ¿Cuáles son los tipos de licencia que tenemos con Carbon Black? Esto es importante porque ha cambiado hace poco, ¿vale? Con el VMware que hubo a finales de septiembre, pues ha cambiado las licencias. Y está un Carbon Black Workload Essential, Carbon Black Cloud Workload Advanced y Carbon Black Cloud Workload Enterprise, ¿vale? ¿Qué es lo que hace cada una de estas licencias? Bueno, pues el Essential simplemente te muestra o te hace una identificación de los errores y ver vulnerabilidades y el poder arreglar esas vulnerabilidades. Con la licencia Advanced es donde vamos a tener un verdadero Next Generation Antivirus, ¿vale? Un endpoint detection and response, o sea, un ver qué es lo que está pasando y ante eso poder solucionar el problema. No todo, ¿vale? No ver comportamiento completo, ¿vale? No mandar toda la información de todo lo que está pasando a la nube, porque para eso tendríamos que irnos a la parte Enterprise, ¿vale? O a la licencia Enterprise, que ahí es donde analizamos absolutamente todo lo que está pasando dentro de mis dispositivos que estoy analizando con Carbon Black y eso todo lo mando a la nube, analizo y veo si está correcto o no está correcto, ¿vale? Entonces, bueno, eso que lo tengáis en cuenta. Entonces, esto un poco con respecto a Carbon Black. Podemos centrarnos más, podemos verlo. Bueno, si queréis ver más cosas, pues eso, nos escribís un correo, lo que sea, y lo comentamos. ¿Vale? Otra parte importante a nivel de Intrinsic Security es la parte de Service Defined Firewall. ¿Vale? Cuando hablamos de NSX, lógicamente NSX es esta parte, por si no lo conocéis, la virtualización de la red dentro de VMware, ¿vale? Y podemos virtualizar desde el nivel 1 a nivel 7, ¿vale? Lógicamente, de nivel 4 a nivel 7, pues es toda la parte de IPS, ¿vale? Y lógicamente, si nosotros queremos tener un verdadero Service Defined Firewall o queremos
tener bien securizado mi entorno y de esa manera poder conseguir el Service Defined Firewall, lo lógico sería poder aplicar todo esto sin necesidad de modificar o tener que hacer cambios en la red. Bueno, pues eso con Service Defined Firewall lo podemos hacer, ¿vale? Y podemos proteger todos esos entornos. ¿Qué es lo que ocurre o cuál es la problemática que tenemos normalmente? Bueno, pues lógicamente que no tenemos una visibilidad completa de todo el entorno, es una visibilidad selectiva, por lo que decíamos antes, porque un producto me sirve para securizar esto, otro producto me sirve para securizar esto otro, ¿vale? O por ejemplo, cuando hablamos de políticas, del estado de las políticas y la agilidad para aplicar esas políticas o la consistencia, pues es difícil, ¿vale? O es bastante complicado el tener todo controlado y tener desde un mismo sitio una visión global de todo mi entorno. Bueno, pues eso al final la solución lo vamos a conseguir embebiendo ese firewall y ese IDS IPS dentro de cada uno de los hipervisores o dentro de mi vSphere, ¿vale? Y al final lo que hace es Service Defined Firewall, es incluir o habilitar dentro de mi vSphere esa funcionalidad, ¿vale? Y de esa manera pues vamos a poder hacer un scale out de la arquitectura con un throughput masivo sin ningún problema, ¿vale? Y de esa manera, pues no tener ningún problema, quitarnos toda esta parte de IDS, IPS y de firewalling, porque va a ir embebida dentro del propio vSphere, ¿vale? Y de esa manera, pues ir dentro de mis cargas de trabajo, aplicar esas políticas sobre esas cargas de trabajo que van a ir inherentes, propias, van a ir dentro de la propia carga de trabajo. Y de esa manera, pues la propia política, esa política se va a mover con la máquina virtual, ¿vale? Y no va a influir o no va a influir si mi máquina virtual se mueve de un SX a otro SX, pues no pasa nada porque va a ir la política con la propia máquina virtual, sin interrumpir en conexiones, o sea, en problemas de conexión, ni nada de esto, ¿vale? Y de esa manera, cuando yo, por ejemplo, elimine mi máquina virtual, pues o elimine esa carga de trabajo, pues la política se va a eliminar con esa carga de trabajo. Es un poco el concepto del Service Defined Firewall. ¿Cuáles son los casos de uso en ese Service Defined Firewall? Bueno, pues podemos aplicar ese Service Defined Firewall, podemos aplicarlo a nivel de segmentación en la red, ¿vale? El securizar el VDI, ¿vale? El tener todo en compliance, ¿vale? Para cumplir las normas y después la consolidación a nivel de los appliance, ¿vale? Pues tener análisis distribuido de IDS IPS, bueno, aquí os pone un poco en concreto, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle, simplemente que lo sepáis los diferentes casos de uso para que veáis dónde podemos aplicar, dónde se puede aplicar ese Service Defined Firewall. Y como evolución de esto, ¿vale? Y con la compra de VMware de Lastline, ¿vale? Pues en la evolución de tener Lastline, Carbon Black y NSX, pues vamos a conseguir tener esa parte de Triumviratum, ¿vale? Que os comentaba, ¿vale? Me dais 3 minutos, que justo me están llamando en casa, un momento, ¿vale? Esperar un momento. Bueno, ya nada, no pasa nada. Ya han dejado, vale, no pasa nada. Vale, pues sigo. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es la siguiente pata? Bueno, pues la siguiente pata es VeloCloud, ¿vale? El poder proteger o el poder tener securizado, podríamos decir, esas redes SD-WAN, ¿vale? Que es al final la solución que tiene VMware para SD-WAN es VeloCloud, ¿vale? Es una compra que ha hecho recientemente VMware y a partir de ahí, pues toda esa parte de SASE, ¿vale? Bueno, SASE es una solución, al final VMware lo que hace es tener un entorno completo con todo o distribuidos los gateways a través de mis data centers globalmente dentro de todo el mundo, y lo que hace VMware es poder securizar esas conexiones entre los diferentes data centers y mejorar ese ancho de banda, esa conexión dentro de mi entorno, ¿vale? ¿Cómo consigue esto? Bueno, pues por un producto nuevo que ha anunciado en el VMworld de este año, ¿vale? Que se llama SASE, ¿vale? ¿Qué es SASE? Bueno, pues SASE es el poder tener securizada esa parte de VeloCloud, ¿vale? Tanto a nivel de NSX,
tanto a nivel de esa parte de SD-WAN, ¿vale? Con ese Secure Access y esa seguridad a nivel cloud o a nivel de la web, ¿vale? Esto es importante tenerlo en claro, bueno, que os suene ese producto nuevo de SASE. Y después, ya casi por último, esta parte de AVI Networks, ¿vale? En esta parte de AVI Networks es tener un balanceador, un distributed load balancer, ¿vale? En el sentido de tener mi controlador de AVI, ¿vale? También esto es una compra de VMware y poder centralizar las políticas y tener una administración del ciclo de vida completo de mi entorno, ¿vale? Y conseguir que tanto a nivel del plano de datos como del plano del control, pues podamos tener una elasticidad, ¿vale? Podamos incluir independientemente de dónde vamos a poner esas aplicaciones, ¿vale? Ya sea aplicación, o sea, en un entorno público, en un premise, ¿vale? En contenedores, en un entorno bare metal, lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí, pues eso, tener ese análisis y tener esa automatización dentro de mi entorno, hacerlo de forma rápida, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos? Bueno, pues lo que os comentaba, una administración centralizada, ¿vale? Un entorno multicloud que sea totalmente elástico y poder tenerlo automatizado y, lo más interesante, tener una visión real de lo que está ocurriendo en ese momento. Y de esa manera, pues poder tener un Web Application Firewall, ¿vale? Un WAF que sea eficiente con lo que mi negocio me exige, ¿vale? Y de esa manera, pues tener todo mi entorno con una visibilidad común y securizada. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Bueno, pues que normalmente esto es complejo de conseguir, ¿vale? Porque es difícil de tunear las políticas para controlar esa problemática que existe y detectar ataques nuevos. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos muchos falsos positivos y lo que hacemos es que paralizamos o bloqueamos aplicaciones que realmente no tendrían que estar bloqueadas porque son falsos positivos y tenemos un performance, un rendimiento bastante bajo. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con AVI Networks? Con NSX Advanced Load Balancer. Lo podéis ver de las dos maneras. Bueno, AVI Networks es la compra que hizo VMware y VMware, bueno, es una cosa que le gusta cambiar mucho los nombres, ¿vale? Y entonces se llama NSX Advanced Load Balancer, ¿vale? Si ya conocíais AVI Networks, pues en VMware ahora se llama NSX Advanced Load Balancer, ¿vale? Entonces, al final lo que conseguimos con ese NSX Advanced Load Balancer es simplificar y mejorar todo el tema de seguridad en mi entorno, ¿vale? Ver realmente lo que está ocurriendo y no tener falsos negativos y que nuestro escalado sea elástico y con un performance y con un rendimiento alto, ¿vale? Hablamos de Workspace ONE, ¿vale? Bueno, tampoco me quiero enrollar mucho aquí, simplemente que sepáis que en Workspace ONE también puedo securizar mis dispositivos, ¿vale? Porque al final aquí esto es una parte importante de mi data center o de mi negocio. Los usuarios que acceden desde fuera y más ahora que acceden desde casa, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos al final los usuarios que acceden con distintos dispositivos con una identidad dentro de mi empresa, ¿vale? Entonces, lo que conseguimos ahí, ¿vale? Es saber si realmente el dispositivo con el que estamos accediendo es con el que tenemos que acceder, la persona que accede es quien dice ser y después si nosotros le permitimos acceder a esa persona, a los datos y a las aplicaciones dentro de mi empresa. Entonces, con Workspace ONE Intelligence o Workspace ONE Security también se llama, conseguimos todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener un UEM, ¿vale? Un acceso condicional con MFA y después una VPN per app, que esto es muy importante, ¿vale? El poder tener una VPN por aplicación. Entonces, sobre esto, si por ejemplo cumplimos que el dispositivo desde el cual accedemos es correcto, la persona es quien dice ser y nosotros le estamos permitiendo dar acceso, pues perfecto, no hay ningún problema, ¿vale? No tenemos, o el riesgo es bajo. Si, sin embargo, no estamos accediendo con el dispositivo que tenemos que acceder, pero la persona es la correcta, es quien dice ser, y accedemos con el entorno seguro como tenemos que acceder, pues entonces es verdad
que vamos a tener riesgo, pero a lo mejor es un riesgo medio porque el dispositivo desde el cual accedamos no es crítico. Claro, cuando ya el dispositivo no es el que dice ser y la persona tampoco es la que dice ser, aquí ya tenemos un problema, ¿vale? Y esto, lo interesante de esto es que lo vemos en caliente. O sea, puede que en un momento dado un usuario se haya conectado correctamente y estemos en este estado, ¿vale? En el que todo está perfecto, pero después el usuario empieza a hacer cosas raras, ¿vale? Pues eso en caliente podemos detectarlo y decir, oye, este creo que ha cambiado y no es quien dice ser. Vuelve a mandar un código de seguridad, un modo seguro de autenticación para comprobar que eres quien dices ser, porque a lo mejor has cogido el usuario o has accedido con el usuario de otro, mientras ese usuario estaba accediendo, ¿vale? Y bueno, y ya por último, Secure State, que es el poder securizar la nube pública, ¿vale? Nosotros al final queremos securizar esa nube pública, tanto a nivel de aplicaciones y de datos, como las configuraciones de los recursos, ¿vale? Y después a nivel on-premise, pues lógicamente la infraestructura de mi data center o el software de virtualización. Bueno, pues todo eso lo conseguimos con Secure State, ¿vale? Y un poco, bueno, pues eso, para que veáis que al final muchos de los aplicativos de toda la evolución que está teniendo los clientes actualmente es hacia la nube. Y es importante tener ese Secure State o tener esa securización dentro de la nube, ¿vale? Y con Secure State pues lo conseguimos, ¿vale? Dentro de VMware. Por mi parte, no más.